chaqueña, y gran parte de lo que escribo tiene que ver con los paisajes. Bueno, yo estoy convencida de que en la escritura, y sobre todo en la escritura de poesía, es determinante, ¿no? El paisaje con el que crecimos, ¿no? Por ejemplo, el río, el monte, están en mi poesía y creo que van a estar siempre, ¿no? Son como, y no solo son el paisaje de fondo, sino que son constitutivos, ¿no? Además, pues yo creo que los paisajes de la infancia, ¿no? Precisamente lo que me preguntás, de la infancia, de la adolescencia, son los que nos constituyen, ¿no? Después viví desde los 17 años hasta hace 3 años en Buenos Aires, ahora estoy en Córdoba, soy medio nómada, aunque bueno, 30 años en un mismo lugar no es exactamente la definición de nómada, pero bueno, nunca pude introducir lo urbano en mi poesía, digamos, ¿no? Es un mundo que me sigue resultando ajeno, aunque haya vivido tantos años en una gran ciudad, ¿no? No, fue una infancia compleja, digamos, ¿no? Quizás no más compleja que otras, digamos, pero fue una infancia con momentos felices, y los momentos felices tuvieron que ver muchísimo con la lectura, básicamente tuvieron que ver con la lectura, ¿no? Fui muy lectora desde muy chica, y la lectura me sacó de lugares más oscuros, digamos, de lugares de conflicto o de violencia, y bueno, me rescató en algún punto, ¿no? Como después me iba a rescatar la escritura, digamos, ¿no? Ya en la adolescencia, ¿no? La escritura aparece en la adolescencia, como suele pasar, ¿no? Y desde entonces la sensación es que ese sentimiento como de inadecuación o de no encajar demasiado en el mundo, empezó a por lo menos encontrar un dique, ¿no? O sea, una pertenencia, que fue la pertenencia al mundo de la literatura, de los libros, ¿no? Y de las personas que escriben, ¿no? Que ahí es donde encontré finalmente el lugar donde encajaba. Bueno, yo tuve la suerte, eso sí fue una suerte dentro de una infancia no tan afortunada, de tener una enorme biblioteca, o sea, de tener libros de toda índole a mi alcance, y fui prolijamente leyéndolos. Eso también hizo que yo fuera desde muy chica muy lectora de narrativa, o sea, si bien después iba a terminar escribiendo poesía, hubo toda mi formación como lectora fue como lectora de narrativa, y sigo siendo muy, muy lectora de narrativa. Y eso se refleja, ¿no? en mi poesía, y se refleja, por ejemplo, en el taller que traje a Casilda, que es acerca de la poesía narrativa, o de la posibilidad de contar una historia dentro de un poema, ¿no? La poesía que más me gusta es la poesía que cuenta historias, ¿no? Y bueno, de hecho, el primer libro donde yo encuentro una relación diferente con el lenguaje es un libro de una narradora, de Marguerite Duras, que lo leo a los 14, 15 años, y cuando encuentro eso, digo, bueno, acá está lo que yo quiero hacer, digamos, acá quiero escribir, pero quiero escribir así, ¿no? Y bueno, fue un libro iniciático en ese sentido, ¿no? Y no fue un libro de poesía, fue un libro de una narradora, ¿no? Era la biblioteca de mi padre, que es, bueno, siempre fue como la figura conflictiva, pero bueno, a veces suceden estas cosas paradojales, ¿no? Que bueno, la persona que más te complica la vida, a su vez, sin querer, te da como una vía de escape, ¿no? Y eso fue lo que pasó, porque bueno, esa biblioteca fue mi vía de escape, y no solo de escape en el sentido de distracción o de evasión, sino la vía de escape en el sentido de construir otra cosa, ¿no? O sea, porque ahí es donde yo empiezo a construir lo que iba a ser mi vida, ¿no? Siempre ligada a la literatura. Si bien
la carrera de grado que yo hago es psicología, ¿no? Pero bueno, apenas puedo empezar a dar talleres y a involucrarme más en ese mundo, lo hago y dejo atrás la psicología. Yo creo que bueno, tiene mucho que ver con ese libro y con esa forma de relación con el lenguaje que encontré ahí. Yo para ese entonces estaba escribiendo algo que yo suponía que era narrativa, digamos, una narrativa bastante convencional y además eran textos bastante mal escritos, ¿no? Como es de esperar. Y ahí empiezo, ¿no?, a esbozar los primeros poemas, ¿no? Y ya no paro, digamos, ya no vuelvo a hacer el intento por el lado de la narrativa, cosa que no fue una gran pérdida para la narrativa. Y ya un poquito más adelante hacer talleres, ¿no? O sea, que el taller que más me marcó es el taller que hago con Diana Velesi, ¿no? A los pocos años de llegar a Buenos Aires, ¿no? Conozco a Diana y empiezo a ir a su taller y bueno, creo que ahí es cuando empiezo a reconocerme a mí misma como escritora, digamos, ¿no? A ubicar bueno, a tomarme en serio la escritura y a pensar que podía ser una escritora, ¿no? Sí, bueno, definitivamente Diana, que cumple esas dos funciones, aún hoy, digamos, que es una maestra en la vida, digamos, y por supuesto en la escritura, pero en el taller de Diana, bueno, ella me transmitió mucho más que herramientas en relación a la escritura, ¿no? También, bueno, hubo escritores, ya la nombré, Marguerite Duras, ¿no?, que es una escritora que he leído mucho y que fue, por supuesto, gran influencia, digamos. Hay una poeta argentina que es mi poeta referente, que se llama Susana Villalba, que, bueno, también me pasó con ella, y cuando leí su poesía dije, por acá, o sea, yo quiero ir por acá, ¿no? Y después hay, bueno, narradores como Proust, digamos, que también tiene una narrativa donde aparece lo poético, donde aparece lo ensayístico, ¿no? Que es algo que a mí me interesa, ¿no? Que mi poesía tiene algo de eso también, ¿no? De hacer confluir un poco lo narrativo, lo ensayístico, ¿no? Y bueno, eso definitivamente el gran maestro de eso es alguien como Proust, ¿no? Que pudo hacer eso magistralmente, ¿no? Y después, bueno, toda una serie de poetas que he leído, incluso algunos contemporáneos como Robin Myers o Sharon Olds, poetas norteamericanas. Bueno, Robin es norteamericana pero vive en México. Ella está traduciendo parte de mi obra al inglés, de hecho se va a publicar un libro en poquito tiempo, este año. Ella es un gran referente para mí, pese a que es una poeta bastante más joven que yo, de otra generación, pero es una poeta con la que siento una familiaridad y una afinidad muy grandes, ¿no? Bueno, poetas como el peruano José Watanabe también ha sido como una marca muy fuerte, y yéndonos un poquito más atrás, la influencia de casi todas las poetas mujeres y aunque algunos poetas hombres, que es Alejandra Pizarnik, ¿no? Una influencia muy fuerte en los primeros tiempos y bueno, que fui abandonando, digamos, pero que seguramente no me abandonó a mí, digamos. Seguramente no me doy cuenta de en qué puntos aparece lo pizarnikiano, pero debe aparecer. Yo no pienso exactamente en la figura del lector, pero sí pienso la poesía como un diálogo, como una conversación, ¿no? O sea, no la considero una actividad, si bien es una actividad solitaria, yo creo que en el momento de escribir una está absolutamente rodeada, ¿no? O sea, que hay un concierto, no hay una voz propia, digamos, sino que hay un concierto de voces, ¿no? Y me importa mucho que
los poemas lleguen al otro, digamos, ¿no? Que lo conmuevan, que lo toquen. Yo creo, estoy convencida de que la poesía no es un género elitista, digamos, que no tendría por qué serlo, digamos, que la poesía puede ser accesible para cualquier lector, ¿no? Que por muchas cuestiones de mercado y de prejuicios y demás, quizás está relegada, ¿no? Como a los lugares menos luminosos de las librerías, digamos, los rincones, pero creo que cada vez más la poesía encuentra sus lectores, ¿no? Y a mí me interesa que la poesía sea popular, digamos, ¿no? Yo no solo no tengo problemas con el término popular, sino que me encanta lo popular, digamos, tengo mucho respeto no se suele usar la palabra popular para, o populismo o popular, ¿no? Para bajarle el precio a algo. No es mi caso, digamos, ¿no? Me parece que hay una sabiduría en lo popular y que hay una belleza en lo popular y que quizás muchos no están acostumbrados a verla o a reconocerla, ¿no? Bueno, no es mi caso. Y la literatura me ha dado un modo de estar en el mundo, digamos, directamente, ¿no? Una manera de vivir, una manera de ver las cosas. Para mí la literatura tiene que ver, como decía recién, con los otros, con lesotres, con la otredad, ¿no? Es un espacio de encuentro, ¿no? No es una actividad cerrada sobre mí misma, ¿no? Sobre una misma. Me ha dado también la posibilidad de manifestarme, digamos, o sea, mi poesía, aun cuando no es explícitamente política, tiene una posición política, digamos, que puede ser más sutil, pero sobre todo en los últimos libros es cada vez más marcada, digamos, ¿no? Y me gusta que sea así, digamos, ¿no? Y también pienso que la poesía es intrínsecamente política, digamos, que el arte en general es intrínsecamente político en un sentido amplio, ¿no? Porque es imposible que no lo sea, digamos, ¿no? Porque estamos todos atravesados por los otros, ¿no? Por la historia colectiva, por las luchas, los dolores, las alegrías del pueblo del que somos parte, ¿no? Y sería imposible que no haya más o menos explícita una toma de posición, digamos, ¿no? Sobre todo en relación a si nos sentimos parte de ese pueblo o si, bueno, cómo nos posicionamos en relación a eso, ¿no? Si estamos como ahí en una torre de marfil, si estamos ahí en el medio del barro junto con los otros, lesotres, ¿no? Si compartimos o no sus luchas, y bueno, eso en mi caso, yo quiero estar ahí, digamos, ¿no? O sea, no son mundos separados, digamos, ¿no? O sea, no es que el arte tiene una función política, sino que es político, quiera o no. Yo creo que un escritor, o sea, básicamente la primera fuente, digamos, de formación es la lectura, ¿no? O sea, me parece que un escritor tiene que leer todo lo que pueda, digamos, ¿no? Y no solo en relación al género al que se dedique, ¿no? No es que un poeta tiene que leer poesía, digamos, definitivamente no. Yo creo que sería mucho mejor que los poetas leyeran también mucha narrativa y que los narradores leyeran también mucha poesía, que eso enriquecería muchísimo y enriquece mucho en los casos en que sucede, ¿no? No solo leer, ¿no? O sea, la relación con el arte en general, ¿no? Creo que es
una formación, ¿no? Que es parte de la formación. Y la relación con los otros, ¿no? O sea, aprender de alguna manera a escuchar, ¿no? Estar como receptivo, abierto, sensible a los demás. Creo que eso es parte de la formación, ¿no? Ese es el trabajo individual de cada uno. Por supuesto, también estoy convencida de que los talleres o los espacios de formación o de encuentro con otros poetas son indispensables, ¿no? Porque es, sino un trabajo muy solitario, digamos, aun cuando estén todas esas voces de las que hablaba. Hay un punto donde es necesaria la devolución de un otro en relación a esto, que hacemos sobre todo cuando empezamos, ¿no? Que nos transmita herramientas, ¿no? O sea, creo que es una cuestión de transmisión, ¿no? Creo que lo primero que se transmite es la pasión, ¿no? O sea, transmitir la propia pasión por la literatura, por la escritura es central, ¿no? Que los otros se vayan de un espacio de formación con ganas de leer, con ganas de escribir, ¿no? Eso es fundamental. Y después, sí, también las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, que a veces en relación a la escritura, no sé por qué prejuicio, mucha gente piensa que no son necesarias, no se puede enseñar a escribir. No se puede enseñar a escribir, pero sí se pueden dar herramientas, ¿no? Que ayuden. A nadie se le ocurriría que, no sé, en relación al dibujo o a la pintura, que no hacen falta herramientas, ¿no? Que uno se pone a dibujar y a pintar y ya va y expone, digamos. Pero sí en relación a la escritura, ¿no? O sea, yo soy autodidacta, me formo solo, digamos. Y es un prejuicio, ¿no? Es como que sería más auténtico si no fueras a un taller. No. O sea, se trata de adoptar herramientas que después te ayuden en tu trabajo, que sí es personal, ¿no? Nada, yo creo que todo está alcanzado por el lenguaje, ¿no? O sea, quizás ahí, qué sé yo, creo que la poesía, por lo menos como yo la pienso, trata de reconstruir como un tiempo mítico, que en realidad nunca existió, ¿no? Que es el tiempo en el que no nos habían sido transmitidos mediante el lenguaje todos los mandatos que nos encarcelan, ¿no? O sea, como ese tiempo como previo a la palabra, ¿no? O donde la palabra era una herramienta de juego y de liberación, ¿no? Era como emancipatoria, digamos, ¿no? Y después se fue convirtiendo para todos nosotros en una herramienta más de domesticación, ¿no? Y la poesía lo que trata de hacer constantemente es ir contra la lengua usada como ese instrumento de domesticación, ¿no? Y transformarla en un medio de liberación, ¿no? Pero bueno, no hay nada fuera del lenguaje, todo se hace dentro de ese campo, ¿no? Bueno, yo la verdad que en ese aspecto creo que he sido muy afortunada porque pude, o sea, en cuanto al mundo literario, tuve la posibilidad de acceder a la publicación, que no es poca cosa, digamos, desde mi segundo libro, digamos, tener como espacios, ¿no? Editoriales que querían publicarme, y eso es una gran cosa, digamos, para alguien que escribe poesía, o tener un reconocimiento de mis pares, digamos. Eso es haber tenido muy buena fortuna, digamos, en este terreno, ¿no? Porque es difícil, la verdad es que es difícil. Y sin duda, bueno, la escritura es el centro de mi vida, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, yo no sé cómo imagina la gente, ¿no? Que es la vida de un poeta o un escritor, que nos pasamos todo el tiempo hablando de literatura. No es así. Por lo menos en mi caso, tengo un montón de intereses que pasan por otros lugares, digamos, nuevamente, ¿no? O sea, lo popular me interesa, el arte
popular me interesa, el fútbol me interesa, hay un montón de cuestiones que no suelen asociarse con la figura del poeta que a mí me interesan fuertemente, digamos, ¿no? La política, definitivamente, desde siempre me ha interesado, he militado, no en este momento, pero siempre, ¿no? Y bueno, en este momento estoy en pareja, estoy conviviendo, estoy muy feliz después del cimbronazo de la pandemia, que a todos nos dejó un poco ahí vacilantes, y creo que a la mayoría les trajo conflictos de familia, de pareja, individuales, de toda índole, ¿no? Pero bueno, digamos, todo lo feliz que se puede ser en este mundo tan convulsionado y complejo, ¿no? Con el que tenemos que enfrentarnos sí o sí, ¿no? No, o sea, tengo un lugar, o sea, tengo un pequeño estudio alquilado, ¿no? Que yo le digo mi estudio de París, está en la calle Ituzaingó, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, no es precisamente París, pero bueno, es mi símil París, donde, bueno, voy a escribir, a corregir, a veces a dar clases, ¿no? Y me viene muy bien tener ese espacio personal, digamos, ¿no? Pero mis procesos de escritura en realidad son bastante caóticos, digamos. O sea, puedo ser muy metódica cuando se trata de corregir, de reescribir, ¿no? Ahora, bueno, estuve terminando de corregir y armar 2 libros, y ahora estoy de poesía, y ahora estoy trabajando con un libro de ensayos, ¿no? Sobre poesía, y en eso soy muy metódica y muy ordenada, digamos, pero a la hora de escribir soy caótica, solo respondo al deseo de escribir, y el deseo en mí aparece como un empuje, y no como algo que pueda decidir de ninguna manera, digamos, ¿no? Y cada libro ha tenido su propio proceso de escritura. Algunos los he escrito, generalmente escribo como la primera versión del libro bastante rápido, excepto algún par de libros, pero soy de procesos bastante rápidos, así incendiarios, digamos, y después, bueno, viene un tiempo más o menos largo de corrección y de trabajo, y ya más organizado. Pero no podría decidir escribir poesía, no, y sentarme y poner un horario. No aparecería nada, digamos, no me funciona así. Yo creo que se escribe para conectarnos con lo otro, digamos, ¿no? O sea, no solo con los otros, sino para conectarnos con todo lo que no es yo, digamos, ¿no? O sea, para encontrarnos con lo otro, ¿no? Creo que es un puente, ¿no? O sea, que la escritura es un puente hacia los demás, hacia lo otro, ¿no? Que nos permite también liberarnos de ese peso que a veces es este yo cerrado sobre sí mismo, ¿no? En este mundo donde la idea de lo individual y qué sé yo está tan elogiada, ¿no? Como si fuera algo positivo, digamos, pensar en tener proyectos individuales, ¿no? Como yo más bien creo que eso es alienante, ¿no? Que solo nos puede hacer más infelices, ¿no? Siempre es con otros, y siempre es colectivamente, digamos, ¿no? Y la escritura para mí apunta ahí, ¿no? Es un lugar de encuentro de la tribu, digamos, ¿no? Como esos fuegos, ¿no? Que se encendían en el centro, y donde la gente contaba
contaba sus historias o las historias que imaginaba o los mitos o las leyendas, ¿no? Y bueno, es ese fuego que nos reúne, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una tensión, en particular en el campo de la poesía, ¿no? Porque está como asumido que el poeta escribe por amor al arte, digamos que no, y es un oficio, digamos, ¿no? O sea, yo no lo llamaría profesión, digamos, porque me gusta más la idea de oficio, ¿no? O sea, no es distinto a, no sé, fabricar una silla o, digo, es algo que se hace, ¿no? Pero se supone muchas veces que el poeta, en principio, está naturalizado que pague sus ediciones, que regale sus libros, que no se le pague por su trabajo, digamos. Si bien algo de esto está cambiando, suele haber una diferencia entre lo que sucede con los narradores y lo que sucede con los poetas, ¿no? Y me parece que a veces los mismos poetas aportamos sin querer a esa diferenciación, ¿no? Cuando aceptamos como natural participar en eventos, eso sin cobrar, digamos, trabajamos y no esperamos pago por eso, digamos, ¿no? Me parece que lo mejor que podríamos hacer, quienes tenemos algún recorrido ya hecho, es tratar de allanarle el camino a los que vienen en relación a que su oficio sea reconocido como tal, digamos, ¿no? Y bueno, pedir un reconocimiento, digamos, del trabajo hecho, sin que esto sea visto como una cosa, un tabú, ¿no? Como, no, ¿cómo vas a cobrar por...? Pero es trabajo, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, a nadie se le ocurre, no sé, llamar a, voy a dar un ejemplo prosaico, pero llamar a un plomero y pedirle que arregle los caños de la casa, por amor al oficio, digamos, porque bueno, ¿no? Como a usted le gusta tanto su oficio, venga y hágamelo gratis, que es un modo de que usted tenga un espacio donde ejercer su oficio, digamos, ¿no? Pero bueno, con los poetas lo llevé como al extremo, ¿no? Pero con los poetas pasa algo así, en realidad, ¿no? Bueno, agradezcan que les damos un espacio donde ustedes pueden hacer lo que les gusta, digamos, ¿no? Pero eso lleva a que no podamos vivir de lo que hacemos, ¿no? Entonces, que tengamos que buscar trabajos muchas veces que nos resultan, en el peor de los casos, aberrantes, y en el mejor de los casos, poco interesantes, para mantenernos, ¿no? O sea, ojalá eso cambiara, ¿no? Me parece que ahí, cuando digo de los narradores también estoy siendo injusta, porque quizás con los más reconocidos pasa esto, ¿no? Quizás hay toda una camada de narradores con los que pasa lo mismo que nos pasa a casi todos los poetas, ¿no? Pero bueno, opino que es un oficio y que está bien que se reconozca la dignidad del oficio, digamos, y un modo de reconocerlo es, por ejemplo, la paga, ¿no?